down the ghosts and everything. The shadow windows and the sound of drums. And people couldn't believe what I've become. And I stayed this way. For my hand, the silver blade of this puppet on a lonely string. Now who would ever hold a king? When I feed you to the birds, I ring it. Roman cavalry cries. Even on the soul of the shield, missionaries in the forest. I don't see people go running, never on this world. Now this world. Buenos días. That was when I ruled the world. So much fun, what she'd say. Everything wants to dream away. We are legends. Hey. This is what she told me. So much fun, what she'd say. Everything wants to dream away. Under this pressure, this way. All we have diamonds, but I feel my heart beating. I feel my heart beneath my skin. I feel my heart beating. 'Cause you make me feel like I'm alive again. See the cake walk, got it this way. I'm a dream about my life. Gonna hold out high, sky and sea. Only at home, I feel my heart beating. I feel my heart beneath my skin. I feel my heart beating. Bienvenidos a todos. María Paz, todo tuyo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy María de la Paz Combes, gerente de turismo emisivo de Eurotour. Les doy la bienvenida al ciclo para redescubrir Argentina. Hoy estamos presentando Tierra del Fuego y tendremos la participación de Miguel Rechia de Hotel Altos Ushuaia desde Ushuaia. Aunque probablemente ya lo saben, Eurotour es una agencia mayorista con 67 años en el mercado.
Para argentinos ofrecemos servicios en todo el mundo y por supuesto en Argentina. Y para extranjeros, servicios en Argentina y en países vecinos. Por nuestro volumen de ventas y trayectoria, tenemos excelentes convenios con operadores locales y hoteleros. Hemos organizado estas capacitaciones para refrescar conocimientos de los principales destinos turísticos y para conocer nuevos productos y lugares. En una primera etapa nos estamos concentrando en los destinos en los que tenemos oficina y operación propia, que son Buenos Aires, El Calafate, Ushuaia y Salta, y en los que por supuesto mantenemos siempre el contacto directo con el pasajero, lo que nos da una gran ventaja. Hoy nos acompaña Vanessa Derres, que es la gerente de sucursales y que es la persona que está a cargo del chat para cualquiera de las consultas que quieran hacer. No quiero demorar más el inicio de esta capacitación. Para ello les presento a Claudia Carrizo, algunos de ustedes ya la conocen, gerente de producto y fuente de conocimientos. Ella nos hará pasear por los bellos escenarios de Tierra del Fuego. Claudia, todo tuyo. Muchas gracias y buenos días a todos y gracias por participar. Un poco como decía Paz, la idea es de redescubrir Argentina y consideramos que hay muchos lugares en nuestro país donde, si bien conocemos qué es lo que vendemos, está bueno que podamos ampliar la oferta y no limitarnos solamente a lo básico, que no quiere decir que no sea importante, sino que hay muchas maneras de mejorarlo. En este sentido, hoy vamos a ir hacia Tierra del Fuego, que queda, digamos, cuando se acaba el mapa prácticamente, en el sur de nuestra Patagonia Argentina. Es una isla, que es la isla de Tierra del Fuego, que se comparte junto con Chile. Ushuaia tiene una particularidad que ellos dicen que es el fin de todo, pero el comienzo de todo a la vez. Es una ciudad que relativamente no es tan antigua como otras en el país como Córdoba, Santiago del Estero, ya que tiene poca data, pero la realidad es que se desarrolló turísticamente muy bien y un poco la idea es mostrar qué es lo que hacemos cuando llegamos a Ushuaia. Ya luego algunos conceptos y algunos conocimientos y algunos consejos nos los va a dar Miguel del Hotel Altos de Ushuaia, que espero que sean bienvenidos por ustedes. Vamos a arrancar con Ushuaia, más o menos para que se den una idea. El aeropuerto no está muy lejos de lo que es el centro de la ciudad, más o menos a unos 15 minutos. Ushuaia tiene hotelería de todas las categorías, desde hostales hasta hotelería de 5 estrellas, y pasa algo bastante similar a lo que sucede en Calafate, donde tenemos hoteles, todo lo que es en el casco céntrico de la ciudad, como también diseminados a 6 o 7 kilómetros de la ciudad. ¿Cuál es la situación con estos hoteles? Es que la mayoría nos incluyen un servicio de traslado hasta el centro, pero nos garantizamos buenas vistas cuando más alejado de la ciudad o más en altura estemos, para tener una buena vista de lo que es el canal de Beagle. Así que vamos a arrancar por conocer la ciudad. Nosotros para conocerla recomendamos tomar un city tour. Los city tour se hacen a bordo de estos micros bastante particulares que se llaman double decker, que muchos los conocen, y es un recorrido corto en realidad, es aproximadamente de 1 hora y media, donde pasa por los puntos más importantes de la ciudad de Ushuaia. Siempre sale desde un mismo sitio, o sea que el pasajero tiene que trasladarse a este punto, pero tiene la ventaja que va a pasar por 2 museos muy importantes, uno que es el Museo del Presidio y el otro que es el Museo del Fin del Mundo. Sobre el Museo del Presidio me parece que no hay mucha presentación que hacerle, es un museo que a nosotros nos gusta mucho y al argentino sobre todo le gusta mucho porque cuenta, la historia de distintos personajes que estuvieron alojados en este penal, y el museo no solamente es importante por la cuestión histórica, sino también por muchos de los atractivos que vamos a ver alrededor de Ushuaia, como el tren del fin del mundo, que tiene un sentido del por qué existe este tren y el tema del presidio. Más o menos para que se den una idea, el Museo del Presidio va a depender muchísimo del interés de las personas en recorrerlo, pero puede variar de 1 a 2 horas. Nosotros tengamos en cuenta que el museo, que lo llamamos la cárcel del fin del mundo, no es lo único que se visita en este espacio, porque el ingreso que abonamos es para todo lo que es el museo marítimo, que tiene salas de oceanografía, de ejemplares marítimos, algo de llaman, o sea, es bastante completo, con lo cual recorrerlo va a tener mucho que ver con el interés de cada uno de los pasajeros. Como les decía, se puede recorrer tanto con visitas guiadas, que son del museo en horarios predeterminados, sino por su cuenta, ya que cada una de las celdas tienen como las referencias para que ustedes vayan leyendo sobre qué personajes o personalidades estuvieron alojados en esta casa.
La segunda opción es el Museo del Fin del Mundo, que cuenta un poco el tema de lo que es la historia de Ushuaia. Este es un museo que se recorre en muchísimo menos tiempo que el del presidio, y más o menos le demorarán 1 hora, pero también va a depender de lo que es el interés. Va a depender muchísimo del interés del pasajero. Cualquiera de estos dos museos se puede tomar en este double decker, ya que pasa por estos dos puntos, así que el pasajero se baja, visita el museo que quiere y luego se regresa. Esta visita quizás es la que uno recomienda cuando el pasajero llega muy temprano en un vuelo, ya que hay distintos horarios de salida de este servicio, o cualquier momento que el pasajero tenga libre, no es necesario que sea en el primer día, ¿sí? Una vez que nos adentramos en la ciudad, ustedes, pues ya Miguel nos va a contar un poco, pero la ciudad de Ushuaia es una ciudad muy pequeña, la avenida principal es la avenida San Martín, que si bien tendrá unas 10 calles, al final de esta está el Museo del Presidio, pero bueno, es simple de familiarizarse. Dentro de lo que son las excursiones principales que uno vende, así como nosotros podríamos decir que dentro de lo que es Calafate, la excursión principal es el glaciar Perito Moreno y una navegación, acá hay dos excursiones principales, que es la visita al Parque Nacional Tierra del Fuego y una navegación de Beagle. Pero dentro de cada una de estas, excursiones, hay alternativas para distintos tipos de pasajeros. Entonces la idea un poco es explicarles cuáles son las diferencias entre los 3 distintos parques que vamos a explicarles, y también cuáles son las diferencias entre las 5 navegaciones de Beagle que vamos a comentarles. Para irnos al parque, lo más importante es saber que vamos a tener 3 opciones. Un parque convencional, que va a operar todo el año y va a durar aproximadamente unas 5 horas de duración. Para ello vamos a salir de lo que es la ciudad de Ushuaia, más o menos unos 13 kilómetros, y vamos a encontrarnos que ya vamos ingresando, antes de ingresar a los terrenos del parque, vamos a encontrar una parada bastante particular, que es la del Tren del Fin del Mundo, que muchos conocen porque, digamos, como que es una institución prácticamente en Ushuaia. Esto es importante, que este tren que yo les voy a explicar ahora solamente la van a poder adicionar si toman una excursión convencional en el parque, digamos, de Tierra del Fuego. En las otras 2 opciones que les comentaré no se puede incluir este opcional, como digamos. Cuando llegamos a la estación del ferrocarril, los pasajeros pueden optar por subirse a bordo del tren o no, o continuar con la excursión. Es interesante la historia que rodea a este tren. Es un recorrido de aproximadamente unos 50 minutos, donde uno va a bordo y le van comentando por auriculares o por altavoces sobre la historia de este tren y los paisajes que uno va recorriendo, y es acá donde tiene muchísimo sentido el presidio del fin del mundo. Desde la estación, desde el ferrocarril, se va a salir este tren y va a dejarnos dentro del Parque Nacional. Siempre este tren lo vamos a tomar en un solo sentido, no es que vamos a hacer ida y vuelta, solamente en el sentido desde la estación hasta la estación que está dentro del parque, porque una vez que llegamos a la estación de dentro del parque, ahí va a estar esperándonos el vehículo con el cual salimos desde Ushuaia para continuar con la excursión. El recorrido, como les dije, es simple, de unos 50 minutos, va a tener una parada en uno de estos puntos, que es más o menos a esta altura, que es la Cascada Macarena, donde va a permanecer unos 10 minutos para tomar unas fotografías, y luego va a seguir todo lo que es dentro del Parque Nacional, pasando por turbales y contando un poco la historia. Una vez que llegamos a la estación que está dentro del parque, el vehículo nos va a esperar y vamos a continuar con la excursión convencional del Parque Tierra del Fuego. Algo importante respecto a esta excursión es que va a incluir 4 paradas, o sea, la del lago Osigami, que muchos lo pueden llegar a conocer como Lago Roca, pero hay una situación donde se trata de ponerlo, digamos, de renombrarlo o llamarlos a los lagos por su nombre, que es el lago Osigami. Acá vamos a hacer un pequeño stop. Muy cerca de aquí hay un centro de visitantes, el Nacush, donde uno va a poder ingresar a lo que es sanitarios y tomar un café con algo dulce si lo desea, ¿sí? La segunda parada que se va a hacer es la de Bahía Ensenada, que es acá donde antes partían las navegaciones que iban hasta la isla que está enfrente, que es la Isla Redonda. Acá hay una estafeta postal. Para los pasajeros extranjeros siempre se recomienda que lleven su pasaporte, porque con un pequeño costo, que hay que abonárselo al gobernador de la isla, se puede sellar el pasaporte, incluso se puede enviar una postal desde la estafeta más austral del mundo, ¿sí? Vamos a llegar hasta lo que es el mirador de Bahía La Pataya, que obviamente todo el mundo se saca la famosa foto en este cartel, porque implica que es el fin de la Ruta 3 y es la distancia que existe desde Buenos Aires, que como ustedes verán son 3.079 kilómetros, y desde acá va a salir un sendero que más o menos nos va a llevar unos 15-20 minutos,
en total para poder obtener vistas de todo lo que es la Bahía La Pataya y es el sendero de Bahía La Pataya. La excursión convencional va a incluir estas paradas junto con la del tren de las nubes, va a demorar un total de 5 horas aproximadamente, entre que los pasan a buscar por el hotel y los regresan hasta el hotel, ¿sí? Como les decía, tanto en verano como en invierno se puede realizar sin ningún inconveniente. Lo único que puede llegar a estar limitado en época donde hay mucha nieve es el acceso a lo que es Bahía Ensenada, pero si no, es una excursión que se puede realizar todo el año, con lo cual también esto nos da como el hincapié de que es un destino para visitar absolutamente los 365 días del año. Más o menos para que se den una idea, para pasar a las próximas excursiones, este es un mapa de los senderos del parque. Lo que vamos a recorrer en la excursión de trekking son algunos de los senderos, pero no la totalidad, ¿sí? El parque cuenta con muchísimos senderos, tanto de mediana como de baja y de alta intensidad, con lo cual si al pasajero le gusta caminar y no chocarse con personas en una excursión, la alternativa es tomar alguna excursión o algún vehículo privado que lo lleve al parque y hacer alguno de los senderos. La excursión de parque con trekking va a operar de octubre a mayo, no quiere decir que en invierno no opere, solamente que no se van a poder hacer la cantidad de senderos que se realizan. Por lo general siempre se caminan entre 2 y 3 senderos, y esto va a depender muchísimo de la presencia de nieve, por eso siempre se lo recomendamos de octubre a mayo. Es una excursión que va a incluir exactamente las mismas paradas que la excursión anterior. ¿Cuál es la diferencia? Donde no voy a estar todo el tiempo a bordo de un vehículo trasladándome de un punto hacia el otro, sino que lo voy a hacer a bordo de una 4x4 seguramente, y me va a dejar en el inicio de un sendero, y desde ese sendero voy a ir uniendo determinados atractivos. Esta excursión dura un poquito más, dura unas 6 horas aproximadamente, cuenta con un refrigerio que se da durante digamos, la excursión, y una de las ventajas para mí que tiene esta excursión es, primero, que nos permite el contacto con la naturaleza, que para mí el Parque Nacional es naturaleza, entonces a veces cuando estamos a bordo de un bus, dependiendo de los intereses, podemos llegar a perderlo, y el segundo punto es que no nos cruzamos con personas por lo general, ¿sí? Los senderos son simples, para que se den una idea, fui con mi papá de 70 años y no tuvo ningún inconveniente en hacer ninguno de los senderos. Son cortos, no tienen, digamos, mucho desnivel, pero se van uniendo varios, entonces uno va viendo distintos tipos de paisaje. Y una de las terceras ventajas para mí es que cuando llegamos al mirador de Bahía La Pataya, que es como el punto final de la excursión, para ellos no es el punto final, sino que lo hacen prácticamente a media mañana, entonces de ese modo no llegamos a la misma hora que llegan el resto de las excursiones. Algo importante con respecto a las excursiones del parque es que solamente están operando por la mañana, las de visita regular, y esta opción opera por la mañana, y si hay pasajeros por la tarde, también puede llegar a operar a partir de las 14 horas. Entonces, para mí es una excelente alternativa, no solamente porque vamos a ver los mismos puntos que vimos antes, sino algunos paisajes, digamos, más interesantes. Así que ténganla en cuenta. Por ejemplo, esta es una vista del mirador de Bahía La Pataya, donde ustedes, o sea, para que se den una idea, acá es donde llega la regular y ustedes van a poder mirarlo desde acá y también desde acá en un horario donde no va a haber muchas personas. Y la tercera alternativa de parques, esta es una excursión de día entero, las otras dos que estuvimos hablando son de 5 y de 6 horas, esta estábamos hablando de una excursión de 8 horas, esta también opera todo el año, pero tiene variantes de acuerdo si es invierno o si es verano. Vale, les voy a explicar básicamente la que opera desde el mes de septiembre-octubre hasta abril-mayo, que es digamos, la que opera con canoa, ¿sí? Esta alternativa requiere un poquito más de entrenamiento porque va a incluir un trekking de aproximadamente unos 7 kilómetros por el sendero de la costa del parque, y luego va a incluir una pequeña travesía en canoas en lo que es las aguas del río. El sendero de la costa son 8 kilómetros, aproximadamente entre 7 y 8 kilómetros, y se demanda unas 3 horas. La excursión va a salir desde Ushuaia, nos vamos a comenzar este sendero de la costa y vamos a llegar hacia una zona donde vamos a hacer como el pequeño centro de interpretación, donde hay un domo, y allí nos van a empezar a explicar el tema de todo lo que tenemos que saber para hacer esta travesía, y vamos a comenzar a hacer como una bajada en río hasta llegar a lo que es la Bahía La Pataya. Esta excursión tiene la particularidad, a diferencia de las otras,
que primero es una combinatoria de 2 actividades, y segundo, que incluye el almuerzo que se da en uno de estos domos, refugios que están ubicados. Es un almuerzo que por lo general va variando de acuerdo a la estación. Pero bueno, esto es una alternativa para aquellos pasajeros donde quieran estar como de una manera más activa y no tan, digamos, convencional, por así decirlo. Vane, no sé si hay consultas sobre las opciones del Parque Nacional. Clau, no, hasta acá venimos sin consultas. Perfecto, genial. ¿Qué es lo segundo que voy a hacer cuando llego a Ushuaia? Y es el tema de las navegaciones de Beagle. Con respecto a las navegaciones del Beagle, por lo general uno siempre piensa en voy a ver el faro del fin del mundo, y esta es una navegación convencional o la navegación clásica de 2 horas y media. Pero la realidad es que Beagle tiene mucha más oferta para darles, entonces la idea es que ustedes elijan cuál es la que más se adecua también a los horarios. Algo que yo siempre recomiendo es que cuando uno llega, por lo general, si llega al mediodía, esa tarde la usa para dar una vuelta a lo que es el centro. Ushuaia, obviamente, como ustedes saben, tiene condiciones climáticas, sobre todo el tema del viento, con lo cual yo siempre recomiendo que cuando puedan despejarse, o mejor dicho, hacer el Beagle apenas lleguen, es mejor, por si al día siguiente, no es que sucede mucho, pero si llegase a pasar por un tema de vientos, no salen las embarcaciones, ya tienen como esta doble chance de intentarlo el día que llegan. ¿Cuál es la condición para hacerlo el día que llego? Arribar en un vuelo que sea anterior a las 13 horas. Las navegaciones de Beagle, las convencionales, están saliendo a partir de las 15, 15 y 30 horas de acuerdo a la temporada, ¿sí? Hay que siempre estar 30 minutos antes presentándose en el puerto, pero una vez que uno llega a las 13 horas nos da perfectamente el tiempo para ir hasta el hotel, descender o no, ir caminando, y tomar la navegación de Beagle. Todas las navegaciones que vamos a explicar parten desde lo que es el puerto o el muelle turístico de la ciudad, que está a unos 150 200 metros de la calle principal, que es San Martín. Como les decía, la excursión convencional tiene una duración de 2 horas y media, sale tanto a la mañana, cerca de las 9:30, 10 de la mañana, y a las 15, 15:30 de la tarde, y solamente dura unas 2 horas y media. ¿Qué es lo que voy a ver en esta excursión o en esta navegación? Obviamente voy a tener excelentes vistas de lo que es la ciudad de Ushuaia desde el agua, voy a ver la isla de Lobos y de los Pájaros, y el faro Les Éclairs, más llamado faro del fin del mundo. Esta excursión no va a tener ningún tipo de descenso, porque son 2 horas y media a bordo del catamarán. Los catamaranes, por lo general, tienen una capacidad de entre 60 y 100 personas, dependiendo de la navegación. Este dato es importante, no es vital, pero sí es importante para entender la próxima navegación. El recorrido, como les decía, es salir de la bahía de Ushuaia, Isla de Pájaros, de Lobos, bordear el faro Les Éclairs y regresar, ¿sí? Es más que todo una excursión, digamos, paisajística para tomar fotos, si no hay mucho viento, permanecer en la cubierta y tomar buenas fotografías. A medida que vamos a recorrer, vamos a ver algunos paisajes en lo que es la zona de la costa del Beagle, ¿sí? Estas son algunas de las fotos. Siempre, a veces a la distancia, algunos de estos animales se confunden, pero bueno, la realidad es que es una excursión muy, muy bonita para la primera vez o no que vayan a Ushuaia, ¿sí? Como les expliqué antes, la navegación anterior no tiene descenso, pero sí hay una opción que es con descenso, y esta dura unas 4 horas aproximadamente. Los horarios de salida son prácticamente similares a los anteriores, también opera de mañana como de tarde. ¿Cuál es la diferencia, además que dura 1 hora y media? Es que si ustedes ven la embarcación, que yo les decía que no era vital, pero sí importante, van a ver que la embarcación es mucho más chica. Esta tiene una capacidad para cerca de 25 personas nada más, que es lo que me permite poder acercarnos a una de las islas, Bridges, y poder descender. Una vez que descendemos, se va a hacer como una caminata de aproximadamente unos 30 minutos para ver algunos yacimientos Yamana, ¿sí? Esto es una excursión para alguien que dispone de más tiempo y que le gustaría hacer un descenso en una de las islas Bridge. Esta isla particularmente lo que tiene es que se puede descender siempre y cuando no haya mucho viento, y que uno tiene una vista 360 grados de todo el paisaje. La foto que ven arriba es una foto de la embarcación, donde obviamente a bordo les sirven como una bebida caliente con algo dulce para comer, algo muy simple, pero simplemente para cortar un poco con el frío. Así que también ténganlo en cuenta para cuando vayan a Ushuaia. Y algo también importante con respecto a esta, no es algo que lo pongo, digamos, como
como un horario fijo, pero en el verano tiene una salida cerca de las 7 de la tarde. Tengan en cuenta que en Ushuaia en el verano los días son muy largos, entonces también hay una salida a las 7 de la tarde que tiene un mínimo de personas. Si ellos juntan creo que 9 personas, esta embarcación puede salir. Por lo general en la temporada alta esto no es un inconveniente. ¿Para qué les sirve esta información? Que si ustedes están llegando en un vuelo a las 5 de la tarde, también podrían tomar esta alternativa. Más que todo, nosotros el tema de darles alternativas de mediodía también tiene que ver con que ustedes tienen muchísima oferta de día entero y que a veces cuando dejamos en un solo día y la estadía promedio es de 2 noches, a la mañana Parque y a la tarde Beagle, es como que se pierde la posibilidad de conocer realmente Tierra del Fuego, ¿sí? Entonces un poco la invitación tiene que ver con esto. Beagle con pingüinos. Tengan en cuenta que todas las navegaciones que les voy a explicar, el recorrido es similar, o sea, es prácticamente el mismo, solamente que le vamos a ir agregando pequeños tramos. En esta opción de la de Beagle con pingüinos, ¿qué es lo que vamos a ver? Una pingüinera. Para esto vamos a necesitar unas 5 horas en total, va a operar solamente de octubre a marzo, que es la fecha en la que están los pingüinos, obviamente que esto puede variar, porque tiene que ver con esto, pero en esta isla donde vamos a ir a ver pingüinos, hay una colonia permanente de pingüinos papúas. De hecho, hay excursiones en el mes de julio y agosto. Entonces, de este modo, siempre decimos que de octubre a marzo se puede hacer esta navegación sin ningún inconveniente, ¿sí? Esto es importante saberlo, más que todo porque hay varias alternativas para ver pingüinos. Vamos a salir de Ushuaia, de la misma manera que salimos en la anterior, recorrer Isla de Pájaro, Isla de Lobos, Farol de Seclar, y vamos a continuar navegando por el canal de Beagle. Nos vamos a parecer que vamos a chocarnos con la Isla Gable, pero no lo haremos. Vamos a bordear y vamos a llegar a una pingüinera que se llama Pingüinera de Isla Martillo. Acá no vamos a descender. El barco lo que va a hacer es apoyar, digamos, como perdón, pero no tengo muchas embarcaciones, se va a aproximar hacia lo que es la isla para que uno pueda observar todo, digamos, los pingüinos caminando, tal vez puedan divisar algún nido y gente caminando en la isla, y esto es importante aclarárselo porque hay excursiones que sí permiten descender, pero esta no sería la alternativa, ¿sí? Una vez que miramos los pingüinos, donde obviamente la guía a bordo les va a explicar un poco sobre el comportamiento, vamos a regresar exactamente por el mismo camino hacia Ushuaia. Como les comenté, es de 5 horas y también nos permite hacerlo tanto a la mañana como por la tarde. Y en la época en la que esta se hace, es la temporada donde Ushuaia tiene los días largos, no sería un inconveniente, ¿sí? Luego les voy a contar un poquito más sobre esta pingüinera y esta estancia que está ubicada acá. Estas son algunas fotos de esta navegación, y es aquí como nosotros vemos que nos acercamos a los pingüinos, ¿sí? No los descendemos y tratamos de no invadir su comportamiento. Una cuarta alternativa es Beagle con Harberton. Esta va a operar en la misma época que la anterior y prácticamente va a ser similar a la que vimos antes. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Recuerdan que cuando yo les dije que la de Beagle con pingüinos no tenía ningún tipo de descenso? Bueno, esta sí va a tener un descenso, y que la otra fuimos y volvimos por agua. Bueno, en esta vamos a ir por agua, pero vamos a regresar por tierra. La excursión va a transitar de la misma manera que expliqué recién la de Pingüinera, pero cuando llegamos a la estancia Harberton, o sea, luego de aproximarnos a la Pingüinera de Isla Martillo, lo vamos a observar, nos vamos a detener en el puerto de la estancia Harberton y acá vamos a descender. Esta estancia es muy interesante, ya que es una de las pocas estancias de la Patagonia que tiene obviamente de origen inglés, que es de los Bridges, que todavía está, digamos, manejada por descendientes de ellos. Esta estancia tiene alojamiento y aparte tiene un museo muy interesante, no solamente el museo de la estancia, sino un museo que tiene que ver con dedicado a lo que es todos los mamíferos marinos, ¿sí? Que está más o menos ubicados a unos 500 metros. Acá vamos a descender, luego vamos a tener tiempo para almorzar, lo cual no está incluido, pero sí hay un restaurante en esta estancia, y una vez que terminamos de recorrer la estancia, vamos a regresar a la ciudad de Ushuaia, pero no por agua, sino por tierra. Vamos a tomar esta ruta, que es la ruta J. En Ushuaia los nombres de las rutas son con letras, se llaman complementarias, y vamos a luego llegar hasta la ruta 3, donde vamos a llegar finalmente a Ushuaia.
Esta excursión es de todo el día, dura aproximadamente unas 8 horas, y lo que nos permite es combinar no solamente lo que es la parte, digamos, de paisaje, con todo lo que es la navegación de Beagle de esta zona, sino la parte de fauna con la pingüinera Isla Martillo, sino también la parte de historia con lo que es la estancia Harberton. Así que es muy interesante. Y luego regresar otra vez por tierra a la ciudad de Ushuaia. Este es el museo que les comentaba, el Museo Acatuyum, donde tiene aves y mamíferos australes. También el interés va a depender muchísimo de las personas, pero bueno, la verdad que es interesante. En el fondo hay como un patio donde están todos los mamíferos, o sea, los esqueletos de los mamíferos que fueron encontrándonos en las zonas y están siendo reconstruidos. La realidad es que es muy interesante. Y la última opción que vamos a hablar hoy sobre el tema del Beagle es una Beagle y caminata con pingüinos. Ya cuando decimos la palabra caminata sabemos que se va a diferenciar de las anteriores, porque en este caso sí vamos a caminar en la Isla Martillo, cosa que en las anteriores no. Vamos a salir desde Ushuaia, vamos a navegar exactamente por el mismo camino que estuvimos haciendo hasta la anterior. Vamos a llegar a la estancia Harberton. La embarcación va a tener una capacidad para más de 50 personas. Y acá viene un punto muy importante. Nosotros vamos a hacer un descenso en la isla. Obviamente no lo vamos a hacer con la misma embarcación con la que estamos saliendo de Ushuaia, sino que el descenso se hace a través de unos Zodiac que tienen una capacidad para unas 20 personas aproximadamente. Ahora bien, yo decía que la navegación o la embarcación tiene capacidad para 50 o 55 personas. ¿Cómo hacemos para que solamente accedan 20 personas? Lo que se hace es dividirlo en turnos. Entonces cuando uno llega al puerto, a uno supongamos le dan el cartelito verde y al otro le dan el cartelito azul. Entonces los del cartelito verde primero se van a ir a visitar todo lo que es el Museo de Acatuyum, de la estancia Harberton, van a tener el tiempo para almorzar en el restaurante, y luego de 1 hora y media aproximadamente van a tener que volver al puerto, mientras los de cartelito verde se bajaron de la embarcación y se subieron a bordo de un Zodiac. Este Zodiac los va a llevar, después de navegar unos 15 minutos, desde acá hasta esta isla, y acá vamos a descender y vamos a estar 1 hora en la isla caminando entre pingüinos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Además de los ejemplares de pingüinos papúas, que son muy interesantes, es más grande que el pingüino magallánico para aquellos que conocieron Puerto Madryn, sino que dependiendo de la época del año se pueden llegar a ver hasta pingüinos rey, ¿sí? Luego que permanecemos 1 hora, digamos, sacándonos toda la foto con las precauciones y las recomendaciones que el guía nos hace sobre el tema de cómo nos acercamos o hasta qué distancia nos podemos acercar, vamos a entrar un poquito en la isla para ver el tema de los nidos de estos pingüinos. Luego de la hora, vamos, en ese momento que estamos terminando nuestra hora de caminata, el Zodiac que nos dejó está regresando con las otras personas del equipo verde, digamos, y ahí hacemos el intercambio. ¿Por qué hacemos un intercambio? Porque no pueden permanecer más de 20 personas en la isla en el mismo momento. Tiene un umbral de tolerancia que es de 100 personas en el día aproximadamente, ¿sí? Entonces siempre el cruce a la Isla Martillo va a estar determinado por los turnos que se tengan, y esto puede modificarse en función del turno que a cada uno le toque. Pero lo más importante es que van a ser una de las 100 personas que van a tener la posibilidad de estar en una isla donde obviamente el resto lo va a tener que mirar desde la embarcación, ¿sí? La historia de esta isla es muy particular, es una de las pocas islas que tiene dueños en la Argentina, que es de la gente de la estancia Harberton, y ellos obviamente son una estancia que se dedicaba a lo que era, digamos, la parte ganadera, ya sea ovejas o lo que fuere, y tuvieron una muy mala, si no recuerdo mal, después Miguel me va a corregir, pero tuvieron una temporada de mucho invierno donde perdieron parte de sus ejemplares, y creo que a los 2 o 3 años siguientes comenzaron a llegar pingüinos a esta isla. No era una isla donde siempre había pingüinos. Entonces desde ese momento se formó una colonia permanente donde en el invierno hay Solo hay 31 participantes. Hay cerca de unas 20, 25 familias, o sea, parejas de pingüinos que viven particularmente siempre en esta isla. Luego que terminamos la excursión, donde se hace el cambio de turno, vamos a regresar a la ciudad de Ushuaia. Por lo general se regresa por tierra, ¿sí? Puede llegar a pasar que se regrese por agua, pero si no, la excursión suele regresar por tierra. Más o menos dura unas 8 horas, y lo más importante es que esta va a operar solamente en la temporada de octubre
a marzo. En la época de invierno yo les comentaba que existe una alternativa, pero no va a ser saliendo y regresando por agua, sino que va a ser saliendo por tierra desde acá, vamos a tomar esta misma ruta, vamos a llegar a esta estancia en Harberton, no vamos a visitar la estancia porque está cerrada la estancia, pero sí vamos a hacer el cruce a la Isla Martillo, solamente que en vez de estar 1 hora, estaremos 30 minutos aproximadamente. Luego vamos a regresar otra vez a la estancia y vamos a volver a Ushuaia. Esta excursión más o menos va a demorar cerca de unas 7 horas en el invierno aproximadamente, pero ténganlo en cuenta por si quieren ver pingüinos en una temporada invernal, ¿sí? Estas son algunas fotos de la embarcación cuando se llega a la estancia Harberton. Estas, por ejemplo, son unas fotos de pingüinos rey que están ahí como medio perdidos en esta playa, que es muy particular. Y ya, siempre es gracioso el tema de ver estos ejemplares, ¿sí? Vale, ¿tenemos consultas con respecto a las navegaciones? No, parece que vamos clarísimo porque no tenemos preguntas, Clau. Buenísimo, genial. ¿Qué más podemos hacer en Ushuaia? Podemos ir en búsqueda de paisajes, en búsqueda de aventura, podemos ir en búsqueda de gastronomía y en búsqueda de experiencia, ¿sí? Con respecto al tema de la búsqueda de paisajes, tratemos de no confundirlo con actividades que necesitan que yo tenga un estado físico terrible, nada que ver. La idea es sacarlos un poco del Beagle y sacarlos un poco del parque. Que lo tienen que ver, pero hay muchísimas más cosas en lo que es en Tierra del Fuego. Entonces, allí nos vamos. Una de las alternativas que les ofrecemos es una excursión que se llama Lagos Off-Road, que es lo que se hace, es visitar básicamente el lago escondido Fagnano, solamente que en vez de hacerlo a bordo de un bus, lo invitamos a hacerlo a bordo de una 4x4. ¿Por qué de una 4x4? Porque esto nos permite poder hacer una travesía en algunos caminos off-road que hay dentro de lo que es, digamos, esta zona que vamos a ver. La excursión va a operar todo el año, pero tengan en cuenta que obviamente la presencia de la nieve puede llegar a complicar algunas cosas y hay algunas actividades que están dentro de la excursión que no se van a poder hacer en invierno. Yo tuve la posibilidad de hacerla tanto en un julio, agosto, como la pude hacer en un marzo, y si bien son parecidas, las experiencias son distintas en el sentido de la nieve, básicamente. Para esto vamos a salir de Ushuaia, nos van a pasar a buscar por el hotel, vamos a tomar la ruta 3, que es donde nos lleva, digamos, a Puerto Madryn. Vamos a pasar por lo que es el Valle Carabajal, tengan en cuenta que si bien Ushuaia es un lugar donde hay centros de esquí, también está el Centro Castor, hay muchos valles que son turbales que durante el invierno se llenan de nieve. Vamos a tener una vista panorámica del Valle Carabajal, luego vamos a continuar por lo que es la Ruta 3, vamos a ir pasando de determinados centros invernales que hay criaderos de huskies, hasta que lleguemos al punto panorámico Garibaldi, Paso Garibaldi, que más o menos está a unos 1000 metros sobre el nivel del mar, lo cual nos permite, siempre y cuando el día esté despejado, una excelente vista de los lagos, ¿sí? Antiguamente, antes se hacía un descenso por el costadito de acá, y se llegaba hasta una hostería, la Hostería Petrel, que lamentablemente cerró hace muchos años, pero que era hermosa. Y luego vamos a continuar y nos vamos a meter por un camino interno hacia la zona de los lagos, y vamos a comenzar toda una travesía de off-road, ¿sí? No se asusten, no va a pasar nada, la camioneta no se va a dar vuelta, solamente que nos vamos a divertir un rato. A medida que vamos pasando, vamos a ver, digamos, todas estas imágenes del bosque, vamos a encontrar todo todo terreno, básicamente, hasta que vayamos a desembolcar en el lago Fagnano, donde vamos a meternos en el agua y vamos a tener un tiempo ahí para tomar un café con algo dulce mientras contemplamos el lago, ¿sí? La verdad que es una excursión, que me muestra un paisaje totalmente distinto al que estábamos viendo tanto en Beagle como en el Parque Nacional. Luego de atravesar, digamos, o de bordear el lago Fagnano, vamos a llegar hasta lo que es un refugio. Acá vamos a almorzar, si es en verano seguramente va a ser algo en la parrilla, con una muy buena picada y obviamente con vino y postre, y si es en invierno, obviamente va a ser algo mucho más calentito, ¿sí? Y al finalizar vamos a hacer como una pequeña travesía en estos daquis o en estas canoas de dobles, más o menos unos 30 minutos por la orilla del lago. Una vez que terminamos la excursión, vamos a regresar a Ushuaia. Más o menos esto nos va a llevar unas 7 o 8 horas del día, entonces por eso siempre es importante que, a ver, yo sé que por lo general estamos acostumbrados a vender 2 noches, traten de agregarle más noches a Ushuaia, porque dentro de las opciones que les voy a explicar, van a ver que quizás
que ninguna se superpone, entonces son actividades para poder hacer sin ningún inconveniente. ¿Qué otra alternativa le ofrecemos? Cabo San Pablo. Cabo San Pablo a mí es una de las que más me gusta porque me muestra no solamente distinto a lo que vimos antes, sino distinto a todo. Y nos vamos realmente a un lugar que para mí es donde están las estancias patagónicas y uno vive un poco la esencia la esencia patagónica de otra manera. Esta excursión también va a durar del mes de octubre a abril, va a durar cerca de 9 horas y va a incluir el almuerzo. Para hacer esta excursión vamos a salir de Ushuaia, nos vamos a ir por el mismo camino de la Ruta 3, vamos a parar en Tolwyn. Quizás muchos lo conocen, pero Tolwyn es como el corazón de la isla. Hay una panadería muy famosa que es La Unión, donde todo el mundo para, entonces uno entra y esto es más que todo para los nacionales, encuentra un montón de fotografías de gente famosa porque es como una parada obligada en la ruta. Acá vamos a parar en unos minutos, vamos a entender un poco el fanatismo por René Favaloro, y vamos a continuar luego por la Ruta 3, hasta llegar a una ruta intermedia y nos vamos a meter todo por un camino que nos va a llevar hasta el Cabo San Pablo. El Cabo San Pablo es donde había una antigua baliza, donde hay una baliza y por hoy que la van a ver ahora torcida cuando les vea la foto, que a mí me pareció súper curioso, pero creo que quedó así luego de un terremoto, algo que yo no pensé que podía llegar a pasar en Ushuaia. Y desde este lugar vamos a tener una excelente vista de todo lo que es el mar argentino, y vamos a observar una curiosidad que es un buque que se llama el buque de Desdémona, que luego también lo vamos a visitar. Luego que terminamos de recorrer esta zona, vamos a parar en una estancia, donde vamos a tomar el té con los lugareños de la estancia y nos van a contar un poco cómo es su vida, cómo es el día desde que se levantan, cómo son los inviernos, y luego vamos a regresar a Ushuaia, por el mismo camino. Estos son algunos de los paisajes que vamos a ver. Es muy, muy común en temporada alta cruzarse con guanacos en esta zona, ¿sí? Una vez que llegamos a lo que es la costa, vamos a tener el sendero, van a ver que dice Faro San Pablo 2 kilómetros, la realidad es que no es para nada exigente, la caminata en total puede durar cerca de 2 horas, pero tranquilos, parando, sacando fotos y todo lo demás, así que nada, que es súper agradable, porque aparte la vista que se tiene del mar argentino es impresionante. Vamos a llegar a esta baliza, que como verán está como, digamos, no les digo que se parece a Pisa, pero está torcida, y acá nos vamos a quedar un rato para observar todo lo que es el mar argentino y el océano. Y desde este mismo lugar van a ver que a lo lejos se observa un buque que se llama el buque Desdémona, ¿sí? Es un antiguo buque que estará más o menos hace unos 30, 40, sí, 30 años creo yo, que está encallado en esta costa, era un buque que llevaba cemento, lo agarró la marea, quedó encallado en estas costas, la tripulación se retiró, y obviamente es un atractivo de la zona. No solamente lo vamos a ver desde lo que es digamos, desde este lugar de Cabo San Pablo, sino que también vamos a luego descender y poder caminar por la playa, ¿sí? Dependiendo de cómo está la marea, si está alta o baja, vamos a poder acercarnos más o no a lo que es el barco. La realidad es que es súper interesante. Y luego para el regreso vamos a parar en esta estancia, en la estancia Rolito, que tiene algunas habitaciones donde uno también puede pernoctar si va con su auto, y bueno, y vamos a degustar un té con cosas caseras que ellos hacen y averiguar un poco la historia de la gente que vive acá, ¿sí? Y vamos a volver otra vez a la ciudad de Ushuaia. ¿Preguntas hasta acá, Vané? No, Clau, Perfecto. venimos igual. Buenísimo. Ahora nos vamos hacia otro lugar de Ushuaia. Antes nos fuimos un poco hacia los lagos, luego nos fuimos un poco más al norte, y ahora nos vamos a ir hacia la zona de... ya estuvimos acá con las navegaciones, pero esta alternativa es un tanto distinta a la que le expliqué. No es una navegación, porque vamos a salir de la ciudad de Ushuaia también, pero vamos a salir por la ruta, no por la navegación, y vamos a llegar más o menos a esta altura, donde luego de una charla vamos a subirnos arriba de unas canoas y vamos a hacer toda una bajada hasta lo que es esta bahía, ¿sí? Más o menos hasta acá, para luego de esta bahía tomar otra embarcación, acercarnos a las pingüineras de Isla Martillo, pero no descender,
pero luego vamos a irnos a esta isla, la isla de Gable, ¿sí? Acá hay un refugio donde no solamente se va a hacer vamos a almorzar, obviamente, sino también donde vamos a hacer una caminata interpretativa de la isla. Como verán, el paisaje que van a ver, primero no va a ser Beagle en esta zona, segundo, o sea, va a ser toda lo que es la parte de la Jota, van a hacer una actividad que es el descenso con lo que es canoas, y van a llegar a esta isla donde nadie prácticamente también llega, ¿sí? Entonces, la verdad es que es súper interesante. Los paisajes de esta zona digamos, de Ushuaia son así con caminos serpenteantes, árboles banderas que le llaman, que tienen esta orientación por el tema del viento, ¿sí? Es muy abierto, hay viento, no les voy a mentir, pero es muy abierto y súper segura esta actividad, así que tenganla en cuenta. Este, por ejemplo, es el zodiac en el cual nos vamos a acercar a hacer el avistaje de pingüinos, pero no vamos a descender. Y luego sí vamos a descender en la isla Gable, donde vamos a hacer una caminata corta, para también almorzar comida casera, que por lo general siempre tiene que ver con pescados o carnes, obviamente algo calentito, donde vamos a permanecer un rato. El regreso va a ser exactamente del mismo modo, tomar la embarcación desde Gable hasta Harberton, y de ahí el vehículo nos va a esperar. O sea, esta excursión me permite ver Beagle, sí, pero no la zona convencional que veíamos antes. Me permite ver pingüinos, sí, pero sin descenso. Lo que sí me está permitiendo es hacer una actividad extra, que es un descenso en canoas hacia lo que es la bahía. Y esta que le voy a explicar es un poquitito similar a la anterior, solamente que vamos a cambiar el tema del descenso en canoas por un trekking a una cascada, que es la cascada del río Larcifazaj, que es una cascada también muy simple. A esto vamos a salir de Ushuaia, vamos a tomar la ruta J, vamos a llegar hasta la estancia Harberton, desde acá vamos a hacer el cruce de la isla Pingüino, y acá la diferencia es que sí vamos a descender, perdón, en la isla Martillo, vamos a descender en esta isla para hacer la caminata de 1 hora. Una vez que finalicemos, regresamos otra vez a la estancia Harberton, y desde acá vamos a ir hasta un lugar que se llama Bahía Cambaceres, que es donde se tiene una vista impresionante de todo lo que es el canal de Beagle, ¿sí? Luego de tomar Bahía Cambaceres, vamos a volver a tomar esta ruta, y vamos a descender en un punto donde vamos a iniciar la caminata del río Larcifazaj, que es una caminata que al comienzo siempre se recomienda llevar calzado impermeable, porque la primera parte es por una zona de pastizales, obviamente con agua, entonces no tiene complejidad, son aproximadamente cerca de 2 horas, no mucho más de ida y vuelta, y vamos a ver distintas imágenes de una cascada, donde finalmente vamos a tomar el almuerzo con vista a una de las cascadas, y vamos a regresar a Ushuaia, primero caminando por el mismo camino, y luego en la Jota, otra vez hacia Ushuaia, ¿sí? Dale, como siempre le decía, para mí Harberton es un sitio histórico, con lo cual es súper interesante. Estas son algunas fotos de la descenso de pingüinos, y estas son algunas fotos de las cascadas. Así que lo más importante para hacer esta excursión no requiere una exigencia física alta, solamente requiere llevar el calzado adecuado, sobre todo, y ropa impermeable, aunque sea en pantalones, para no tener que mojarse y regresar incómodos otra vez a Ushuaia. Pero es una excelente alternativa. Ahora, ¿qué pasa para los pasajeros que buscan experiencias? Yo hay 2 experiencias que las recomiendo muchísimo, obviamente hay algunas que van a depender del costo, pero esta es una alternativa, que se llama pesca con centolla, ¿sí? Ustedes saben que las centollas es un bien muy preciado en lo que es Ushuaia, y es una de las más ricas que hay. Entonces, en esta excursión los que lo vamos a invitar es a ir hacia un sitio que se llama Puerto Almanza, que está exactamente en la misma zona o parecido donde estuvimos hace un ratito. Y desde Puerto Almanza vamos a estar en un restaurante, y desde acá vamos a tomar unas embarcaciones que nos van a permitir hacer la captura de centolla. La centolla, yo digo la heladera de la centolla, es digamos, el canal donde están estas jaulas. Entonces lo que se hace es, digamos, subir la jaula, se elige qué centolla se va a comer, de acuerdo a la cantidad de personas que son, digamos, en la embarcación. Obviamente ahí se puede filmar, sacarse fotos. Este es un pasajero que está sosteniendo la centolla, o sea, es él el que va a capturar su almuerzo. Luego, cuando regresemos al restaurante, que está justo, apenas descendemos, le vamos a entregar la centolla al cocinero, quien lo va a cocinar y nos lo va a servir para el almuerzo. La realidad es que es súper interesante, porque uno es como, es el actor digamos, es el protagonista de esta situación, ¿sí? Es como que uno
digamos, va a su propia pesca, ¿sí? El camino, como les decía, volvemos a salir por la ruta 3, tomamos la ruta J, y acá se va a bifurcar la ruta, donde vamos a tomar para la estancia Harberton, que es donde estábamos haciendo nuestras excursiones antes, pero ahora vamos a tomar hacia Puerto Almanza, que es una aldea pesquera, que está más o menos desde acá unos 15 kilómetros, no mucho más, y es uno de los puntos más cercanos a Puerto Williams, que es en Chile. Obviamente acá el guía nos va a explicar un poco sobre la complejidad o los litigios que ya los pudimos resolver, gracias a Dios, pero por qué era muy importante el tema de este sitio. Hoy por hoy es una aldea de pescadores súper pintoresca, con muchísimos restaurantes, digamos que su especialidad es la centolla. Entonces en uno de estos restaurantes vamos a hacer lo que les expliqué recién, perdón, el tema de la captura de centolla. Esta excursión lo que también tiene de bueno es que podemos combinarlo con una caminata a la misma cascada que les comenté antes de Río de Arcifazar. Entonces no es solamente voy a pescar, sino primero camino, conozco un poco de lo que es el paisaje de Ushuaia y luego me dirijo hacia Puerto Almanza, ¿sí? Entonces en algunas fotos de la captura de centolla, la gente se súper divierte, es la verdad, porque ya, nunca pensó en sostener estos bichos en las manos, como quien dice, ¿sí? Y luego cuando le decíamos regresamos, se come. Por lo general siempre se come el natural, con algún tipo de salsita, a limonada. De todos modos, si hay alguien que no quiere comer centolla, hay opciones para chicos y hay otras opciones en el caso que quieran. Así que está súper recomendable. Opera solamente desde octubre hasta el mes de marzo o abril, todos los días, y dura aproximadamente unas 8 horas. Así que tengan en cuenta para ver algo totalmente distinto. Y otra opción de experiencia es en el tema de los sobrevuelos, ¿sí? En Ushuaia hay una gran oferta de sobrevuelos de distinta duración, donde uno puede no solamente ver la ciudad, sino que ver también las Cuevas del Bear, el Laguna Esmeralda, los valles. La realidad es que estas excursiones, sobre todo la del sobrevuelo, sí son, digamos, un poco más caras, pero no dejan de ser una experiencia de volar en el fin del mundo. ¿Qué pasa para los que buscan aventura? Bueno, Ushuaia tiene una gran variedad de trekking, desde el más conocido que es Laguna Esmeralda, que es una caminata relativamente fácil, hasta algunas más especializadas que son de alta, digamos, dificultad, como las del Cerro Pelado o las Arbicingarra, ¿sí? Laguna Esmeralda es una de las más simples que yo les comentaba. Nosotros, la realidad es que el paisaje que se ve es impresionante, pero también cumplimos en la obligación de decirlo que es tanta la demanda que está yendo a Laguna Esmeralda y el terreno no tiene digamos, la capacidad de recuperarse. Entonces, si bien se puede hacer todo el año, es una caminata que quizás en algún momento del año van a encontrar que el terreno esté de este modo, porque se erosiona por el hielo, o sea, todavía no termina de secarse la tierra, entonces hay que ir con calzado, obviamente, impermeable, calzado de trekking, y también vestimenta de trekking, porque lo más probable es que van a venir, digamos, no como salieron precisamente, pero obviamente el paisaje lo revale. Una recomendación importante: no hacer Laguna Esmeralda ni sábados ni domingos, y esto porque o sea, tengan en cuenta que muchos de estos senderos también son utilizados por la gente que vive en Ushuaia, entonces los sábados y domingos tienen muchísima más demanda y quizás no van a poder disfrutar, digamos, del paisaje como les gustaría en ese punto, ¿sí? También ofrece alternativas como Cerro Pelado, que esta sí tiene una dificultad alta, donde se obtiene una vista impresionante de todo lo que es Ushuaia. Todos estos trekking que vamos a hablar ahora, más o menos siempre están operando entre noviembre y abril, ¿sí? En todas estas excursiones siempre van a ir con un guía especializado, de idioma español-inglés, se van a incluir por lo general el tema de las comidas, y si no, el día anterior siempre se les va a avisar que no tiene la comida incluida, pero tengan por seguro que van a estar súper cuidados con este tipo de excursiones. También podemos encontrar Laguna Turquesa y Monte Carvajal, que puede llegar a ser una alternativa a Laguna Esmeralda, tiene una dificultad intermedia y opera de noviembre a marzo, también dura 7 horas. Para estas excursiones sí o sí van a necesitar dormir la noche previa en Ushuaia y posiblemente la noche posterior. Tengan en cuenta que en alta temporada Ushuaia tiene, no, y en baja también, tiene vuelos a partir
o sea, tiene varios vuelos y uno de estos a partir de las 8 o 9 de la noche, con lo cual siempre tienen que calcular que 3 horas antes de la salida del vuelo, ustedes ya tienen que estar en la ciudad de Ushuaia. Entonces, de ese modo pueden tomar una excursión de día entera el último día. Yo no recomiendo que sea una excursión de trekking, porque obviamente se van a querer bañar, van a querer estar en el hotel, y van a querer regresar limpios. Entonces, si hay que dejar una excursión para el último día, tranquilamente puede ser una de Beagle o una de Lagos 4x4, donde no van a requerir mucha exigencia. La Service sin Guerra, que esta también es muy interesante, es de dificultad alta y opera de noviembre hasta el mes de abril. Como verán, tiene muchísimas alternativas con una diversidad de paisajes. Entonces, para el que le gusta caminar, siempre decimos que Bariloche es la capital de la aventura y el Chaltén es la capital nacional del trekking. Tengan en cuenta que Ushuaia también ofrece estas alternativas. Y obviamente, si hace frío, también Ushuaia tiene su oferta. Obviamente tenemos la noche más larga, que después seguramente Miguel nos va a contar, que es en el mes de junio. Tenemos el Cerro Castor, pero no solamente está el Cerro Castor como centro, está el cerro también de Glaciar Martial, que lo usa mucho la gente local, está Jarogüen, o sea, hay varios centros invernales, está el de Tierra Mayor. Obviamente el Cerro Castor es el más renombrado, reconocido internacionalmente. En la temporada alta algunos de los hoteles incluyen el traslado hasta el cerro, hasta la base del cerro, obviamente. Después Miguel nos va a contar si está cerrado o no hoy el cerro. Hay clases de esquí, pero después tenemos una serie de excursiones que tienen que ver con la nieve, y estas pueden ser desde paseos en trineo, paseos con raquetas de nieve, en motos de nieve. Muchas de estas son después de las excursiones, o sea que empiezan a las 6 de la tarde, entonces combinan las actividades que les estoy mencionando y se finaliza con una cena en un refugio alrededor de un fogón. Otras solamente se hacen a la mañana o a la tarde, e incluye la actividad de regresar. O sea, hay alternativas en el invierno, ya sea de mediodía o del día entero, así que también tengan en cuenta. Y obviamente, como todo destino, en Argentina la gastronomía es súper importante, desde el cordero que ya estuvimos hablando, que de acuerdo al lugar donde lo comamos, el sabor es distinto por el cómo se alimenta, todo lo que tiene que ver con pesca, obviamente, las centollas que ya las estuvimos hablando, y obviamente la cerveza de Beagle. Así que como verán, Ushuaia tiene una oferta que no se limita a lo que quizás muchos conocemos, sino que es un destino donde uno puede tranquilamente pensar en permanecer al menos 4 noches y siempre, siempre va a tener una actividad para hacer. Pero bueno, nada mejor que Miguel para contarnos un poco cuál es su experiencia de él como un local, como el que vive en Ushuaia, y qué recomendaciones nos daría en el caso que nosotros quisiéramos ir. Así que, Miguel, ¿me escuchás, por favor? Hola, buenos días a todos. Un placer saludarlos desde el fin del mundo, como bien decía Claudia al principio de todo. Miren, en este momento yo me encuentro en el Hotel Altos Ushuaia, que es un hotel que está camino al Glaciar Martial, que está dentro de las posibilidades que ofrece Eurotour. Y lo que quería romper era un poco el mito del frío. La verdad es que en este momento está haciendo 3 grados en nuestra ciudad, pero como ven, les voy a mostrar aquí el paisaje en vivo y en directo. Estamos con un lindo día de sol, estamos por supuesto con suelo escarchado y en las montañas cargadas de nieve. Así que un poco Claudia hizo un resumen de lo que es la alternativa turística y gastronómica de Tierra del Fuego. Y yo lo que les voy a agregar es que simplemente Tierra del Fuego enamora por su naturaleza, enamora por sus paisajes, enamora también por su gastronomía y también por los hospedajes que tiene. Creo que Patagonia en los últimos años, por lo menos en los últimos 20 o 25 años, ha crecido mucho desde el punto de vista de los alojamientos y gastronómicos. Y la verdad es que estamos acostumbrados a recibir turismo de todos los rincones del planeta, pero le agrego a lo que es el turismo tradicional, que es una tierra, un lugar que nos permite también hacer nuestras propias experiencias. Como bien decía Claudia, siempre es importante estar acompañado por profesionales,
pero un dato que les doy como habitante de la ciudad es que la provincia de Tierra del Fuego, el 60% de sus tierras todavía pertenecen al Estado. Esto quiere decir que nos podemos desplazar por distintos lugares, tiene senderos muy interesantes para el trekking, la verdad es que se presta como para hacer no solamente 2 o 3 días, sino mucho más cantidad de días si uno lo combina con otro tipo de excursiones. Hay bastante seguimiento de estos senderos por parte del Estado, ya sea el Estado municipal o el Estado provincial. Y ahí me quiero referir también a la seguridad. Es un lugar absolutamente seguro. Nuestra condición insular hace de que, por supuesto, no tengamos, gracias a Dios, problemas de inseguridad en cuanto a la seguridad personal. No tenemos animales peligrosos, de hecho no hay animales venenosos en toda la provincia. Cuando yo digo que el 60% de las tierras todavía pertenecen al Estado, incluyo al Parque Nacional Tierra del Fuego, que es muy bonito, y como decía muy bien Claudia, la mayoría de los senderos son de baja dificultad y nos permiten disfrutar mucho del aire libre. Lo del frío, les diría casi que es un mito. No es que no hace frío, pero se puede manejar con tranquilidad. Yo en este momento estoy afuera del edificio y podemos ver que con solo una vestimenta, con un poco de abrigo, una buena bufanda, guantes, gorros, podemos tranquilamente estar en pleno invierno. Es un clima absolutamente seco, por lo tanto, el frío se siente muchísimo menos que en cualquier ciudad donde la humedad hace que aumente, o el viento hace que aumente el frío. Las otras razones es que tenemos muy buena conectividad aérea, y en esto también me quiero referir a la seguridad. Tenemos un aeropuerto de última generación. Les voy a mostrar, porque justo la cámara la puedo apuntar hacia allá. Al final, casi en el medio del canal Beagle, ustedes ven, lo que están viendo ahora es el canal Beagle, y del otro lado, esas montañas que se ven con nieve ya pertenecen a Chile. En el medio está el aeropuerto Malvinas Argentinas, que tiene la última tecnología en materia aeroportuaria. De hecho, ha salido hace muy poquito el 5.º aeropuerto más seguro del mundo y el 5.º aeropuerto con mayor nivel paisajístico del mundo. Así que hemos estado muy orgullosos por esa situación. Aquí, bueno, estamos detrás de la cordillera de los Andes. Ushuaia tiene la particularidad de que es la única ciudad que está detrás de la cordillera, es decir, es una ciudad trasandina. Allí ustedes ven al frente el canal Beagle, y están viendo también las vistas que tenemos desde la reserva del Glaciar Martial, donde se encuentran varios hoteles y restaurantes que nos permiten tener una vista muy linda de la ciudad y a su vez muy cerca del centro. Bien decía Claudia recién que quizás no sea un lugar para venir solo un par de días, hay que tomarse por lo menos una semana o más, como para recorrer Tierra del Fuego y disfrutarla, quizás como la disfrutamos aquellos que vivimos en el lugar. Ustedes saben que cuando uno va a un lugar y normalmente hace las excursiones tradicionales, se pierde muchas de las cosas que los que vivimos en estos lugares las aprovechamos. Nosotros vendemos también como una fortaleza de la ciudad, que lo trabajamos mucho con las cámaras, es la cercanía, la empatía. Es decir, el 80% de los establecimientos en Tierra del Fuego son emprendimientos familiares. Entonces estamos muy cerca de nuestros visitantes. Es como que los recibimos en nuestra casa. Algunas son casas más grandes, otras casas más chiquitas, pero esa es la sensación que la gente se lleva. Cuando fundamentalmente la gente que no conoce mucho Patagonia piensa que viene a un lugar muy exótico, y de hecho lo es por sus paisajes, pero también queremos darle la seguridad de que a pesar de ser exóticos, son lugares muy seguros, tenemos muy buena salud pública, tenemos contacto directo con muchos vuelos diarios con la ciudad de Buenos Aires por cualquier tipo de inconveniente. Tenemos complejidad en materia también sanitaria, tenemos un hospital público que la verdad está a la altura de cualquier hospital del país. Hemos tenido casos que hemos tenido que atender, pero esa proximidad con el pasajero por ser emprendimientos familiares ayuda a que ustedes, a cada uno de los que nos visitan, se sientan protegidos, se sientan queridos y se sientan con la empatía de alguien que los recibe en su casa. Miguel, discúlpame, Sí. Miguel. Si vos tendrías que recomendarle a alguien en qué momento ir, o sea, yo tengo mi respuesta, pero bueno, quiero que vos se la digas a ellos, y qué ropa utilizar, ¿vos qué nos dirías?
Bueno, las 4 estaciones en Ushuaia son muy distintas. Tenemos, en este momento nos encontramos en el invierno. El Cerro Castor es uno de los cerros más modernos del hemisferio sur. De hecho, nosotros recibimos a los equipos olímpicos en contratemporada. Cuando hablamos de contratemporada para Europa, nosotros recibimos en agosto, septiembre. En el caso nuestro tenemos franceses, eslovenos. Es decir, viene el esquí del primer nivel del mundo. Es la Fórmula 1 del esquí que nos visita en temporada de invierno. Les recomiendo a aquellos que les gusta la nieve, muy bien decías vos, no necesariamente hay que saber esquiar, se puede disfrutar con raquetas, con esquí de travesía, con esquí de fondo. La primavera tiene un sinnúmero de flores silvestres, es una de las características también del bosque patagónico, o por lo menos del bosque fueguino. Es un bosque que es un bosque nativo, tiene muy poca vegetación debajo de los árboles, por lo tanto se lo puede caminar muchísimos, y tiene una diversidad de flores increíble. El verano lo que tiene es que tiene mucha amplitud de luz. Nosotros, yo digo siempre, es un poco una broma, pero somos como los pollos, hasta que no nos apagan la luz seguimos andando, porque amanece muy temprano, amanece alrededor de las 4 de la mañana, 3:50 horas, y oscurece entre las 23:15 horas. Es decir, que esa amplitud de tanta luz nos permite también, vuelvo a insistir en el tema de la seguridad, que no hay animales peligrosos y senderos que se los puede recorrer tranquilamente, nos permite andar muchísimo. Y después para mí, que es el momento que yo elegiría aún viviendo en Ushuaia, es el otoño. El otoño tiene un clima muy estable, tiene una cantidad de luz razonable, como la conocemos en cualquier lugar del mundo, salvo por lo menos en la parte central del planeta. Lo que tiene es que el bosque tiene la particularidad que es un bosque nativo, como les decía, de lenga, ñires y coigües. La lenga tiene la particularidad de que antes de perder su follaje, cuando ya va entrando en el invierno o en el otoño, se pone de un color rojo intenso. Eso dura más o menos unos 30 a 35 días. Si eso lo juntamos con el clima que es estable, que hay muy poco viento, que se puede ver y disfrutar ese bosque que parece soñado, parece que fuesen fotos a las cuales se le hace algún tipo de modificación, pero son tal cual como una la saca. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por compartirnos estas impresiones como local y bueno, nada, agradecerte y envidiarte un poquito. Aunque estés con frío, nosotros estamos con 23 grados, pero te envidiamos un poquito igual. Muchas gracias. Yo lo que les quiero transmitir, y también como para finalizar, es que el cuarto motivo para visitar Tierra del Fuego de la mano de Eurotour, y esto lo digo como proveedor de la empresa, son una empresa absolutamente seria. Aún en estos momentos que estamos viviendo, que son momentos de pandemia, son personas que cumplen con sus proveedores, mucho más pueden cumplir con sus clientes. La verdad es que los recomiendo desde ese lugar porque hemos disfrutado el excelente trabajo que hacen como profesionales. Muchas gracias y que la pasen muy bien y los esperamos en el fin del mundo o principio de todo. Muchas Miguel, gracias. muchas gracias a todos por participar. Paz, te cuento que en el chat tenemos algunas consultas de que por favor reenviemos el webinar de Calafate de algunos participantes que se lo perdieron, así que por ahí estaría bueno que de nuestro listado después revisemos a quiénes reenviárselo. Perfecto. Sí, Perfecto, y ya por tomo otro nota. lado, me están preguntando, Clau, un poquito el tema de si podrías charlar un poquito más del sobrevuelo, cuánto dura, cuántas personas pueden ir. El tema de los sobrevuelos hay de distinta duración, ¿sí? Tiene mucho que ver con... Hay recorridos que pueden durar 15 minutos, 30 minutos y hasta 1 hora, obviamente. En el helicóptero tiene capacidad para, obviamente, el conductor y 2 o 3 personas más, también dependiendo un poco del modelo. Siempre, obviamente esto sale desde el helipuerto de Ushuaia, es una empresa que se especializa con todos los temas de seguridad, incluso hasta se pueden combinar un sobrevuelo, descender en algún punto y que las personas regresen caminando hacia la ciudad de Ushuaia. Así que ofertas, obviamente de María de la Paz toma nota para pasarle todas las alternativas de sobrevuelo que hay. Y algo súper importante, como tema de vuelos, tiene que ver con un poco las condiciones climáticas, a veces siempre es importante que uno tenga como un abanico de días para poder hacer una u otra, dependiendo de la duración que eligió, obviamente. Gracias, Clau. Los invito ahora sí a todos ustedes que tengan alguna consulta más, que si quieren abrir el micrófono y cerremos ya con alguna pregunta, si quedó pendiente, de una forma más explícita. Bueno,
Perfecto, les agradezco muchísimo nuevamente esta participación. La verdad que salió muy bien la inclusión de Miguel desde Ushuaia, y creo que es muy importante para todos, ¿no? Para nosotros ver cómo está Ushuaia y tener esa visión tan particular del local. Bueno, ya terminando, solo mencionarles que Eurotour tiene el sello Safe Travels de la WTTC, que es el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, y que participó del armado del protocolo para tour operadores. Obviamente este protocolo está a disposición de todos ustedes. Y el último tema que quiero mencionar es que hemos organizado una campaña solidaria para agradecer a las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y personal médico de salud que está colaborando, que está participando, trabajando tanto por todos nosotros en este momento de pandemia. Esta campaña solidaria incluye servicios a precios increíbles, precios muy, muy bajos para ellos, es solamente para argentinos, y es para viajar al norte, a Iguazú, a Buenos Aires, a Bariloche, al Calafate y a Ushuaia. No lo comercializamos a través de agencias de viajes porque no hay margen de ganancia, no hay margen para comisionar, pero como agentes de viajes de Argentina les pido si quieren difundirla entre sus conocidos, entre sus amigos, y saber que esta es nuestra forma de agradecerles. Y terminando, los esperamos el próximo miércoles 12 de agosto en la capacitación que estará orientada específicamente en Buenos Aires. Para argentinos y para extranjeros, redescubramos la espectacular capital de Argentina. Ya les va a llegar el aviso para la inscripción. De nuevo, muchas gracias a todos y espero que